Iglesia Metodista de México, el Divino Salvador, Amahac de Guerrero, Tlaxcala. En medio del júbilo que nos embarga con motivo de la celebración del 123º aniversario de la Iglesia Metodista El Divino Salvador de Amahac de Guerrero, Tlaxcala, y deseosos de dar gratitud por las vidas de las familias que a lo largo del tiempo han trabajado para la obra de nuestro Señor Jesucristo, como lo instruye en su palabra en Mateo 28:19. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con el único fin de tener una experiencia personal con Dios, es decir, un avivamiento espiritual que se reflejará en la vida social e individual de cada uno de ellos, enfatizando el principio de santidad y el gran tesoro de la Iglesia Metodista, recordando que no hay santidad sino es santidad social, como lo enseñaba Juan Wesley. Demos gracias a Dios por la labor de los hermanos de la obra a través de las misiones evangelizadoras, visita a los enfermos y a los presos y en los diferentes ministerios, sin olvidar la creación del edificio que fue dedicado para el servicio divino. A principios del siglo XIX, en nuestro país inició el proceso de evangelización por parte de la Iglesia Metodista Episcopal, siendo el doctor Guillermo Butler el superintendente y precursor de difundir el metodismo en México. La obra se extendió a varias ciudades de la República Mexicana, entre las que destaca Apizaco, Tlaxcala, a donde se envió a principios de 1880, como pastor residente a don Epigmenio Monroy. El evangelio abrió paso a nuevos horizontes como Santa Anita, Zompantepec y, por supuesto, San Bernabé, Amahac de Guerrero. En 1993, el circuito de Apizaco contaba con 10 lugares de predicación y alcanzaba una extensión territorial de 18 pueblos. Para inicios del siglo XX, el primer evangélico en la congregación de Amahac fue el hermano Apolinar Castillo. Esto lo sabemos por las fuentes documentales encontradas en el edificio del templo. Ya en 1902 empezó a congregarse un grupo de 20 personas aproximadamente, todas ellas familiares entre sí, encabezadas por el señor David Antonio Hernández, quien posteriormente fungió como síndico de la iglesia y al cual damos gratitud por haber donado el terreno para la construcción del templo. Las reuniones se hacían en casa de don Antonio con el fin de estudiar la Biblia y adherirse a la Iglesia Metodista Episcopal. Eran entonces atendidos por el reverendo Carlos R. Montiel, pastor encargado del circuito de Apizaco. El Espíritu Santo actuó en preparativos humanos, condicionando el terreno para recibir las buenas dádivas de salvación. El año siguiente, el 29 de noviembre de 1903, se puso la piedra angular para la construcción del edificio. El arquitecto Marcos Hernández Xolocotzi fue el director de la obra. El 3 de enero de 1917 se terminó la obra y en ese mismo año se inauguró el templo El Divino Salvador, elegido así por los miembros congregantes de la época, quienes previamente consensaron el nombre para después consagrarlo a la gloria de Dios y al servicio de la iglesia, por el obispo David Moore y por el presbítero del distrito H.A. Bosset. El pastor en ese momento era el reverendo José A. Solana. Posteriormente, en 1946, se había adquirido un terreno adjunto para la construcción de la casa pastoral. El 14 de julio de 1903 se fundó la Escuela Miguel Hidalgo, misma que funcionó en la casa del hermano Raúl Hernández, administrada junto con el pastor Carlos R. Montiel, quien además atendía a la iglesia de Zompantepec en ese momento. Dicha institución pertenecía a la Iglesia Metodista. En ella se alfabetizaba y se instruía a niños y a niñas de la población amahaquense. Uno de los primeros impulsores de la educación fue el hermano Antonio Hernández. Sin embargo, meses después de su muerte y aunado a la crisis económica que existía entre las familias, la escuela tuvo que cerrar sus instalaciones a finales de 1924. Además
De la escuela para alfabetizar y enseñar operaciones domésticas, se estableció la escuela dominical para adoctrinar a todos los párvulos, siendo la primera maestra Raquel Armenta y atendiendo a la congregación el pastor del circuito Esteban Mendoza. Aproximadamente en 1940, la iglesia dejó de ser misión de Apizaco para formar un nuevo circuito. El 3 de marzo de 1957 se celebraron los 53 años de la construcción del templo, siendo el pastor el reverendo Andrés Guzmán Cano. Se tiene conocimiento por fuentes primarias de que el techo del edificio estaba en severas condiciones de deterioro y en peligro que se derrumbara en el año de 1972. Fue hasta el 20 de febrero de 1972, estando al frente de la iglesia la señorita diaconisa Aida Lea Barrera, cuando se empezaron a reunir fondos para el cambio del techo del templo. Como estaba construido con 54 vigas de madera, mismas que se dieron a cambio por mano de obra, mencionando que también hubo cooperación de material de construcción por algunos hermanos para terminar la obra. Fue hasta 1974 que se culminó la obra del cambio del techo, según el informe presentado por los hermanos de la comisión, Pascual Hernández, Raúl Hernández y David Tecamachalsi, estando como pastor el joven Nicandro Ortiz. Actualmente, la Iglesia Metodista de México, el Divino Salvador, pertenece al Distrito Tlaxcala, el cual forma parte de la Conferencia Anual del Sureste, cuyo obispo es el presbítero Narciso Cortés González y el superintendente del distrito, presbítero Noé Machorro. Nuestra iglesia se ha caracterizado no solo por expresar su fe dentro del mismo templo, sino como parte activa de la comunidad, asistiendo y colaborando públicamente en las diversas actividades cívico-sociales del municipio. De nuestra amada iglesia han surgido pastores, misioneros, diaconisas al servicio del Señor, como Humberto Hernández Hernández, Teresa Cruz Hernández, Hortensia Pérez, Dr. Vicente Cruz Castillo, Dr. Javier Hernández Hernández, Josué Hernández Hernández, Gerardo Becerril Guzmán, Arturo Hernández Hernández, Ludim Hernández Hernández, y actualmente apoyamos con nuestras oraciones y ofrendas a los seminaristas Omar Choca y Josías Serrano. En nuestro ferviente deseo de cumplirse más de una centuria de vida de la iglesia de este lugar y convencidos del esfuerzo que nuestros antecesores hicieron por crear y mantener el cuerpo de Cristo, solo nos queda orar por las nuevas generaciones y congregaciones que surjan en el devenir de nuestra sociedad eclesiástica, formando hombres y mujeres metodistas al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Exaltemos con gratitud la bondad de Dios por la iglesia que nos formó, iglesia centenaria, de Cristo pregonera. El fruto de la fe, obra, fue de misioneros y legiones de pastores. Grande es Dios. Amén.